En 1987, RoboCop, dirigida por Paul Verhoeven, llegó a la pantalla grande como un thriller de acción lleno de comentarios sociales y filosóficos. La película explora temas profundos como la humanidad, el poder de las corporaciones y la integración de la tecnología en nuestras vidas. En este video, exploramos la obra desde la perspectiva del transhumanismo y la inteligencia artificial, IA. También analizaremos las similitudes y diferencias más destacadas entre RoboCop y el hombre nuclear, título en español de la serie The $6 Million Man. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Tu participación es clave, dale me gusta a este video si te gusta el tema. Déjanos tus dudas, reflexiones y opiniones en los comentarios. Comparte este contenido con tus amigos y familiares interesados en el futuro de la humanidad. Suscríbete gratis a nuestro canal para no perderte futuros análisis y reflexiones sobre tecnología y humanidad. El transhumanismo busca superar las limitaciones humanas mediante la ciencia y la tecnología, con el objetivo de mejorar nuestras capacidades físicas y mentales. En RoboCop, Alex Murphy se convierte en un ejemplo extremo de transhumanismo, pues su cuerpo humano se transforma en un híbrido cibernético. En la trama, Alex Murphy, un dedicado oficial de policía, sufre una muerte brutal a manos de criminales. Posteriormente, su cuerpo es rescatado por la corporación Omni Consumer Products, OCP, y reconstruido como un super policía, llamado RoboCop. Su transformación incluye un exoesqueleto robótico que le otorga fuerza y resistencia sobrehumanas. Un sistema computarizado que mejora su precisión y su capacidad de análisis. La conservación de su cerebro humano, lo que le permite procesar emociones y recuerdos de su vida pasada, aunque de manera fragmentada. Las prótesis biónicas actuales, como las manos robóticas controladas por señales neuronales, representan los primeros pasos hacia este tipo de fusión entre humano y máquina. Aunque lejos del nivel de RoboCop, prótesis avanzadas ya permiten recuperar funciones perdidas y superar limitaciones físicas. Uno de los elementos más potentes de la película es el conflicto interno de Murphy. Aunque su cuerpo es mayoritariamente robótico, su cerebro humano conserva fragmentos de recuerdos y emociones de su vida pasada, especialmente relacionados con su familia. Esto lo lleva a cuestionar su identidad, ¿es Alex Murphy o simplemente un producto de OCP? Este conflicto se relaciona con una de las preguntas fundamentales del transhumanismo, que define nuestra humanidad. ¿Es nuestra biología, nuestras experiencias o algo más intangible? La película no solo explora la mejora humana, sino también el papel de la inteligencia artificial en la sociedad. RoboCop y el ED-209 representan dos extremos del uso de la IA en sistemas de seguridad y justicia. El sistema operativo de RoboCop lo programa para seguir directrices predefinidas, como proteger a los inocentes y hacer cumplir la ley. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Murphy empieza a desafiar estas órdenes al recuperar su autonomía como ser humano. Este aspecto subraya la tensión entre el control algorítmico y la toma de decisiones éticas humanas. Ejemplo actual, en los vehículos autónomos, los algoritmos deciden en fracciones de segundo qué acciones tomar en situaciones de peligro. Estas decisiones, basadas en programación, han generado preguntas sobre quién es responsable en caso de un accidente. El ED-209, un robot diseñado para la seguridad urbana, opera con una IA completamente autónoma. En una de las escenas más emblemáticas, el ED-209 falla al interpretar una situación simulada, lo que resulta en la muerte de un empleado. Este evento resalta los peligros de confiar ciegamente en sistemas automatizados. En la actualidad, sistemas como drones militares o robots para desactivación de bombas enfrentan desafíos similares. Aunque son efectivos, un error en su programación o sensores puede tener consecuencias catastróficas. La organización OCP controla la creación de RoboCop, no por un interés genuino en la justicia, sino para maximizar beneficios económicos. Este elemento plantea un problema ético importante: ¿quién debe tener acceso y control sobre las tecnologías avanzadas? Actualmente corporaciones como Meta o Google poseen tecnologías de IA avanzadas que influyen en nuestras vidas cotidianas. Esto plantea preocupaciones sobre la transparencia, el uso ético de los datos y la equidad en su implementación. El mundo de RoboCop también sugiere una sociedad donde la tecnología amplía las divisiones entre los que tienen acceso a ella y los que no. RoboCop, con sus mejoras cibernéticas, representa un ideal de poder, mientras que los ciudadanos comunes permanecen vulnerables. En la actualidad, tecnologías médicas avanzadas, como tratamientos de edición genética o implantes de última generación, aún son inaccesibles para muchas personas debido a su alto costo, perpetuando desigualdades globales. Al final de la película, Murphy reafirma su humanidad. Aunque su cuerpo es una máquina, sus elecciones y emociones lo conectan con su esencia humana. Esta resolución plantea una visión esperanzadora: la tecnología puede ampliar nuestras capacidades sin borrar lo que nos hace humanos.
Robocop no es solo una película de acción, es una exploración filosófica y ética sobre nuestro futuro en un mundo donde la tecnología y la humanidad convergen. Desde el transhumanismo hasta la inteligencia artificial, la película plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo equilibramos los beneficios de la tecnología con los riesgos? ¿Cómo garantizamos que estas herramientas sirvan al bienestar humano en lugar de dividirnos? La elección está en nuestras manos. Robocop nos recuerda que la tecnología no es ni buena ni mala, depende de nosotros decidir cómo usarla. Tanto Robocop como El hombre nuclear, título en español de la serie The $6 Million Man, abordan temas relacionados con la reconstrucción del cuerpo humano mediante tecnología avanzada, pero desde enfoques y contextos diferentes. A continuación, analizaremos las similitudes y diferencias más destacadas entre ambas historias. 1. Reconstrucción cibernética de un ser humano. Ambos protagonistas, Alex Murphy, Robocop, y Steve Austin, el hombre nuclear, son reconstruidos con tecnología avanzada tras sufrir accidentes graves. Murphy es asesinado en un enfrentamiento y se convierte en un híbrido entre humano y robot. Austin, un piloto que sobrevivió a un accidente de avión y recibe prótesis cibernéticas que le otorgan habilidades sobrehumanas. 2. Énfasis en las capacidades sobrehumanas. Ambos personajes adquieren habilidades que trascienden las limitaciones humanas. Robocop, fuerza extrema, visión mejorada, y análisis computarizado. El hombre nuclear, fuerza superior, una velocidad increíble gracias a sus piernas biónicas, y un ojo biónico con visión aumentada. 3. Exploración de la identidad humana. Tanto Murphy como Austin enfrentan preguntas sobre su humanidad tras sus transformaciones. Aunque sus cuerpos han cambiado, conservan emociones, recuerdos y una conexión con su pasado. 4. Relación con instituciones poderosas. Los dos personajes están controlados en cierto modo por organizaciones con agendas específicas. Robocop es creado por Omni Consumer Products, OCP, una corporación interesada en maximizar ganancias. El hombre nuclear trabaja para el gobierno de los Estados Unidos como un agente especial en misiones peligrosas, debido a su capacidad única. 5. Ética de la tecnología. Ambas historias plantean cuestiones éticas sobre el uso de la tecnología para mejorar a los humanos, y cómo estas mejoras afectan su autonomía e identidad. Diferencias entre Robocop y el hombre nuclear. 1. Tono y enfoque temático. Robocop tiene un tono oscuro y satírico, explorando temas como la corrupción corporativa, el abuso de poder y la deshumanización a través de la tecnología. El hombre nuclear es más optimista y aventurero, mostrando a la tecnología como una herramienta para el progreso y el heroísmo, con una narrativa más ligera y esperanzadora. 2. Origen de la transformación. Robocop, la reconstrucción de Murphy es impulsada por motivos corporativos. OCP lo ve como una inversión rentable para el control social y la seguridad urbana. El hombre nuclear, la transformación de Austin es una iniciativa gubernamental para salvar su vida y convertirlo en un agente de élite, aunque con el consentimiento del personaje. 3. Relación con la humanidad pre-transformación. Robocop, Murphy pierde gran parte de su identidad humana y lucha por recuperarla. Sus recuerdos están fragmentados, y durante gran parte de la historia, actúa como un producto controlado por su programación. El hombre nuclear, Steve Austin, conserva su personalidad y su sentido de identidad desde el principio. Su transformación es una mejora, no una supresión de su humanidad. 4. Naturaleza del conflicto principal. Robocop, el conflicto se centra en la lucha de Murphy por recuperar su humanidad mientras enfrenta la corrupción de OCP y la criminalidad de su ciudad. El hombre nuclear, las historias suelen girar en torno a misiones específicas, como detener amenazas internacionales, rescatar rehenes o enfrentarse a espías, con un enfoque más orientado a la acción y la aventura. 5. Tecnología y alcance narrativo. Robocop presenta una visión distópica y futurista donde la tecnología es omnipresente y se utiliza para el control social. El hombre nuclear, aunque futurista, el enfoque tecnológico es más limitado a las prótesis biónicas y cómo benefician a Austin en su vida y trabajo. En Robocop, la tecnología tiende a deshumanizar y se presenta como una herramienta explotada por el poder corporativo. Esto crea una visión más cínica de cómo los avances tecnológicos pueden impactar a la sociedad y al individuo. En El hombre nuclear, la tecnología es una fuerza para el bien. Mejora la vida del protagonista y lo convierte en un héroe, enviando un mensaje más esperanzador sobre el futuro. Ambas obras, aunque diferentes en su enfoque, ofrecen perspectivas valiosas sobre la integración de la tecnología con la humanidad y cómo estas transformaciones moldean la identidad, el poder y el propósito humano. No olvides darle me gusta a este video si te ha parecido interesante, compartirlo con tus amigos, comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Encuentra la película en YouTube u otras plataformas de streaming para disfrutarla en cualquier momento, y déjate llevar por esta historia que te hará reflexionar sobre el poder y las consecuencias de nuestras creaciones tecnológicas.
Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.